van a poder disfrutar de la conferencia inaugural en la que escucharemos las sabias palabras del catedrático de la Universidad de Economía de la Universidad de Barcelona y además presidente del Círculo de Economía de España. Antes de poder escucharlo, contará con un gran presentador que es Jerónimo Molina. Vamos a hablar en esta conferencia de los retos, un poquito las perspectivas y las oportunidades que tenemos y de si la recuperación realmente es duradera o si estamos hablando de algo temporal. Esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Muy buenos días a todos de nuevo. Tenemos la suerte de abrir este 7º Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España con una conferencia magistral del catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, Antón Costas Camesaña, con el sugerente título de Recuperación, duradera o temporal, perspectivas, retos y oportunidades. El profesor Costas estudió ingeniero industrial en su Vigo natal. Después se trasladó a Barcelona, donde cursó y terminó Ciencia Económica y posteriormente se doctoró en el año 82. Su tesis doctoral sobre el pensamiento económico y la política liberal del siglo XIX fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch, dos de los grandes maestros de la economía española. En la actualidad es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, donde dirige el Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos, así como el Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Regulación Económica. Ha publicado innumerables artículos en revistas académicas y también media docena de libros sobre políticas públicas, reforma y problemas económicos de las sociedades actuales. Sin embargo, su actividad nunca se ha ceñido exclusivamente al ámbito académico. Con frecuencia lo ha trascendido para trabajar en el mundo de la empresa privada o como asesor en comisiones de expertos para gobiernos y administraciones públicas. En este sentido, el profesor Costa es un auténtico intelectual comprometido con la misión social que deben ejercer los universitarios en el mundo actual. Nunca se ha conformado con el mero análisis de la realidad, sino que siempre ha procurado intervenir sobre ella, aportando preguntas y sugiriendo soluciones desde el rigor de su cátedra y su vocación didáctica. Por la misma razón, participa activamente en el debate público sobre problemas económicos actuales a través de conferencias y artículos. Es columnista habitual del País, El Periódico de Cataluña y La Vanguardia, y sus opiniones aparecen con frecuencia en los demás medios de comunicación. En el ámbito empresarial ha sido presidente del Consejo de Administración de Endesa en Cataluña, además de ser consejero en otras firmas, así como patrono en fundaciones sin ánimo de lucro como en la Fundación Ernest Lluch. A finales de 2013, su compromiso intelectual, su prestigio profesional y su presencia pública hicieron posible que se convirtiera en el primer académico o en el primer no empresario que accediera a la presidencia del prestigioso Círculo de Economía de Barcelona, sucediendo en él al exministro Josep Piqué. De sus numerosas publicaciones quisiera destacar muy brevemente dos de las últimas. En 2010, apenas 2 años después del comienzo de la crisis, Antón Costas coordinó uno de los primeros trabajos colectivos en los que no solo se analizaba la marcha de la coyuntura económica, sino que se iba más allá y se preguntaban los desórdenes de tipo ético, político y social que estaban detrás del boom del ladrillo y de la implosión del sistema financiero. El libro se tituló de la economía y la política y más allá, y forma parte de la colección de estudios Mediterráneo Económico que edita Cajamar. Poco después, en 2011, publicó La Torre de la Arrogancia, Política y Mercados después de la tormenta, junto con José Carlos Arias, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, libro en el que se reclama el papel con mayúscula de la política, no del intervencionismo, en la solución de los problemas económicos que padecemos y donde se encierra una crítica a la petulancia de los economistas. En estos dos libros, emparentados con la crisis, yo al menos saco 2 ideas centrales. Por una parte, que para conocer las causas de la crisis, para comprenderla y para buscar soluciones, hay que traspasar la frontera de la economía y adentrarse en otras ciencias sociales como la política, la sociología o la ética.
impactos de las grandes crisis como la actual afectan no solo a nuestra situación económica, sino a la vida social, cultural, intelectual e incluso artística. La otra idea central es que para salir de la crisis, que para superarla, no es necesario buscar modelos productivos ni imaginar sectores emergentes. Lo que hay que hacer básicamente es fomentar la competitividad en todas las actividades, sean estas de la naturaleza que sea. Y aquí es donde precisamente entronca con nuestro sector agroalimentario, donde creo que nuestro reto ha de ser incorporar valor a nuestros productos y avanzar en la comercialización en la cadena alimentaria. Ya por último, señalar que el profesor Costa no responde al típico del universitario, sino que lo trasciende en su actividad profesional e intelectual. Gran conferenciante, como tendrán oportunidad de comprobar, mejor conversador, madrugador y curioso empedernido, domina como pocos los tiempos del lenguaje y la mejor imaginación pragmática. De los apuntes que realiza con su pluma estilográfica en su pequeña libreta que siempre le acompaña, han salido y siguen saliendo los análisis más lúcidos de la disciplina económica en España. En definitiva, que es muy gratificante para nosotros saber que en un mundo como el actual, donde predominan los modelos econométricos y la frialdad de los mercados, que existan destacados economistas, como es el caso de Antón Costa, que analicen los problemas con enfoque de ética humanista y que aporten ideas capaces de generar pensamiento, que en definitiva es la esencia del hombre. Muchas gracias y Antón, cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Es un placer, un privilegio compartir con todos ustedes este inicio de su congreso. Para mí este tipo de invitaciones son muy agradecidas porque me ayudan a conocer un poco más cosas o sectores, actividades en las que no soy experto, ¿no? Por lo tanto, espero que mis reflexiones les sean útiles, pero el riesgo de haberme invitado, no siendo experto en el sector, es en todo caso de los organizadores. El de mérito será mío, si lo hago mal. Gracias también y de una manera muy efusiva a las palabras de presentación de Jerónimo, palabras excesivas, sin duda, muy agradables. Cuando uno ya tiene cierta edad, ya le gusta, ¿no?, que lo elogien. De hecho, escuchándole, me venía a la cabeza una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que en ocasión también de pronunciar una conferencia, el presentador se explayó en los méritos, virtudes y atributos de don Miguel, pero a pesar de todo, aunque sea largo, hay un momento en que tiene que acabar el presentador. Pero parece que don Miguel, en el momento en que acabó el presentador, le dijo: siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Y escuchando a Jerónimo, también pienso que siga él la media hora que yo ocuparé ahora, que queda más bonita, y me agradaba mucho. Aunque en el programa está previsto 3/4 de hora, como veo que ya hay retraso, con el riesgo de que se vaya acumulando, yo reduciré, si les parece, mi intervención a 25 o 30 minutos en el máximo, como máximo, entre 25 o 30 minutos para acabar, por lo tanto, a la 1. Yo querría, normalmente desde hace ya algunos años, cuando te invitan y vas a hablar, unos días antes, la organización del evento acostumbra a llamarte o a llamar a la secretaria y decirle: ¿va a traer algún PowerPoint?, ¿no? Y da la impresión de que si no traes ningún PowerPoint no te lo has preparado, ¿no? Pero yo le tengo una cierta manía a los PowerPoint, especialmente desde hace que ya algunos años, cuando iba a una conferencia en mi tierra, a Galicia, el organizador de la conferencia, que era el rector en aquel momento de la Universidad de Santiago, cuando me tocó hablar a mí, viene hacia mí y me dice: oye, Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir?, ¿no? Y aquello, por un lado, claro, llevaba el PowerPoint, lo metí en el bolsillo y le dije: no, yo tengo algo que decir. Bueno,
En cualquier caso, hoy tengo algo que decirles, ¿no? Tengo algo que decirles que son 3 cosas, por lo tanto, 10 minutos un poco cada una, ¿no? Y solo utilizaré una slide, una transparencia, porque creo que será novedosa para ustedes y de alguna manera me permitirá dejarles deberes para estos 2 días, a ver cómo responden a los datos que les voy a un gráfico que les voy a poner en pantalla hacia mediados de la intervención. Pero las 3 cosas de las que quiero hablarle son estas. Y saco inmediatamente esto de aquí. En primer lugar, el título de mi intervención es Recuperación duradera o efímera o temporal, y tres sustantivos, ¿no? Perspectivas, oportunidades y retos. Sobre las perspectivas, mi posición, ya lo verán, es más optimista que la del Gobierno. Y no me envíe el Gobierno para que lo sea. Intentaré fundarlas. Creo que tenemos delante una recuperación que al menos durante 2 años será relativamente intensa, pero que tiene un cierto viento exterior en contra. Después de forma inmediata intentaré exponer esta opinión. La segunda idea, la segunda de las cosas que quiero hablarles es que las crisis, aunque cuando estás dentro de ellas da la impresión de que todo se viene abajo, que son momentos apocalípticos, y de hecho para mucha gente que se queda en las cunetas del desempleo, del paro, de la falta de ingresos, son momentos apocalípticos. Si uno toma como un médico, ¿no? Si uno toma una cierta distancia del dolor del paciente, las crisis son momentos, son encrucijadas económicas o personales, familiares o nacionales. Son encrucijadas que ofrecen, si se sabe escoger bien el camino de salida de la encrucijada, que ofrecen momentos de oportunidad importantes. Y creo que ahora en estas las hay para la economía española en general y las hay también para sus sectores. Y los retos, a mi juicio, para hacer posibles esas oportunidades, aunque lo voy a formular desde la perspectiva general de la economía española, después de haber leído estos días los datos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo en España, he visto que los datos de su sector coinciden mucho con los datos de la economía general española. Por lo tanto, les voy a defender la necesidad de fortalecer la ambición de crecer y de industrializar, he puesto entre comillas, de industrializar todos los sectores de la economía española, desde la construcción hasta el agrario, la idea de industrialización. Pero lo que voy a exponerles, el gráfico que os decía hacia el final, voy a exponerles un gráfico que es inquietante, porque nos va a manifestar que algo sucede en la economía española que hace perder la ambición de crecer a muchas empresas, a muchos empresarios o empresarias, y probablemente también, por lo que he visto en sus datos de su sector, también en el suyo. Voy, por lo tanto, insisto, con 10 minutos para cada uno de los temas. La primera cuestión, recuperación. Miren, a principios del año 2014, cuando todos los pronósticos, tanto privados como públicos, sobre la economía española decían que 2014 sería un año malo, que prácticamente estaríamos como en encefalograma plano, yo sugería, está escrito en mis artículos quincenales del País y La Vanguardia, yo afirmaba que veríamos un crecimiento relativamente fuerte en España. De hecho, ha sido así. De alguna manera hablaba de un rebote de la economía española en el año 2014. Eso me hizo recordar, y se lo comenté a Jerónimo hace meses, coincidiendo con él en Almería,
que, claro, con los rebotes tienes que comprobar si son rebotes duraderos o no. Y esto me hizo recordar una anécdota de mi maestro, Fabián Estapés, ¿verdad?, mi director de tesis doctoral y mi maestro. De hecho, pues la gané por oposición, pero ocupo su plaza, su cátedra en la Universidad de Barcelona, ¿no? Recuerdo que allá por los años 80, en el año 85, así, entré en el despacho del profesor Estapé y le dije, con ese ímpetu juvenil propio, ¿no?, le dije: doctor Estapé, la economía española está rebotando. Y él me dijo: ah, sí, pues ahora vete y comprueba que no sea el rebote del gato muerto. Dice: ¿qué quiere decir? Dice: bueno, es una metáfora utilizada a veces en economía, que dice: mira, si un gato cae de un edificio de 12, 13 pisos, cae, cuando llega al suelo rebota. Pero normalmente no rebota porque esté vivo, es el rebote del gato muerto. Todo lo que cae mucho, cuando llega al suelo rebota, como una especie de efecto estadístico. Por lo tanto, lo que había que comprobar en 2014, y es mi opinión que expreso hoy aquí, es si ese rebote del 2014 es el rebote del gato muerto, es decir, un rebote estadístico en el sentido de que algo que se ha ido muy abajo, por muy poco que rebote en términos nominales, su efecto en términos de porcentaje es espectacular, ¿no? Bueno, ¿es rebote del gato muerto? No, hay un rebote y va a ser duradero e intenso. Y me juego mi prestigio profesional diciéndoles lo siguiente: creo que en 2015 y probablemente en 2016, aunque un poquito menor, es decir, veo a la economía española en 2015 creciendo entre el 2,5 y el 3, por lo tanto por encima de la previsión optimista de nuestro presidente del Gobierno. Como esto es un pronóstico a fecha fija, a final del 2005, cuando vean los datos, recuerden lo que he dicho aquí y digan, pues o acertó, dice, o aquel venía ya de mañana un poco bebido, o al menos con algún efecto. ¿Por qué motivo? ¿Por qué digo que el rebote va a ser duradero en el medio plazo? Solo pongo 2 años. Hace unos días me veía con el presidente de Google y decía él que en su empresa no son capaces de predecir más allá de 2 años. Dice: pues si Google no es capaz de predecir más de 2 años, mire, 2 años ya me va bien. Porque digo que 2015 va a ser de crecimiento fuerte, insisto, y 2016 probablemente un poquito menor, porque el viento exterior no será un viento de cola, el viento exterior será un viento de frente. En primer lugar, miren, y si después tuviesen interés lo puedo documentar. Pero primero, vamos a ver una aceleración del sector inmobiliario español mucho mayor de la que probablemente todos ustedes y hasta los que trabajan en el sector inmobiliario están pronosticando hoy. Mi pronóstico va a ser mucho mayor. ¿Por qué motivo? Porque el ajuste del sector inmobiliario en España fue excesivo, lo del rebote. Como el ajuste fue excesivo, el rebote que viene va a ser mucho más intenso. Ya lo estamos viendo, especialmente en algunas ciudades o zonas donde el stock de vivienda prácticamente se ha agotado. Eso es Barcelona, es Madrid, País Vasco, una parte de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, mi primer factor es, vamos a ver, repito, una aceleración inmobiliaria más fuerte de la que están ahora en general prediciendo todos los pronósticos. En segundo lugar, vamos a ver, yo creo que los datos no les agobio, pero ahora mientras escuchaba la sesión inaugural, estaba leyendo los últimos datos, vamos a ver una aceleración de la financiación a la economía, tanto de la financiación a la economía privada, las pymes, como a las familias. En las grandes nunca ha habido problema, las grandes españolas están pudiendo emitir perfectamente bonos a los mercados y no tienen problemas de ese tipo. Más bien, el problema en las grandes españolas, el problema es de un exceso de liquidez que habría que intentar solucionar. Y, en tercer lugar, vamos a ver una aceleración del empleo, de la economía como consecuencia de lo que acabo de decir y del empleo. ¿Por qué motivo? Estadísticamente lo tengo muy seguro. La explicación no la tengo tanto. Me pasa como a los médicos. Saben que fumar produce cáncer de pulmón.
la probabilidad es altísima, pero aún no saben cuáles son los mecanismos neuronales, los mecanismos teóricos que llevan del tabaco al cáncer. A mí me pasa lo mismo. Creo que va a haber una aceleración muy importante del empleo, no digo de los salarios, digo del empleo en los 2 próximos años, como consecuencia de lo que en economía llamamos la ley de Okun. La ley de Okun es una correlación estadística para cada uno de los países entre qué pasa con el desempleo cuando la economía sube un punto. Lo ideal sería, si la economía sube un punto, el PIB, y el desempleo se me reduce en un punto, esto es una maravilla. No hay ninguna economía que lo haga, pero sorprendentemente la española, en este momento con los datos que tenemos, es la economía de la OCDE que mejor coeficiente de Okun tiene. Es decir, que para un incremento de 1% en el PIB es la que más va a reducir más rápidamente el desempleo, partiendo de niveles altos. Si este pronóstico no se equivoca, mi idea es que en 2015-2016 veremos una creación de empleo neta cerca de 900.000 empleos, 900, 1 millón. No hablo de salarios de esos empleos, no hablo de salarios, hablo de empleos. Si a eso le sumo, tengo que ir rápido, si a eso le sumo si a eso le sumo un efecto exterior, no, es que es con gas. No he pedido, saben que había un profesor sevillano muy conocido, no digo su nombre, que iba siempre a clase con 2 vasos, un vaso alto, ¿no?, y un vaso pequeñito. El vaso alto lleno de líquido transparente, agua, y el vaso pequeño de ginebra. Pero se comprobó al final que el que era de ginebra es el alto y el pequeñito era de agua, ¿no? En mi caso doy fe que es a secas agua con gas, no de ginebra. Si a eso le sumo, insisto, 2 cosas que serán muy positivas, especialmente, y no hay tiempo para decirlos porque le digo especialmente para la economía española. Uno es el efecto del precio del petróleo, es el efecto sobre la economía española, que es una economía netamente importadora de energía, de petróleo, será muy importante. Manteniéndose el petróleo, da para una charla larga lo que va a suceder con el petróleo, las consecuencias que va a tener, porque van en parte en la agricultura, en los precios de la agricultura, que van a ser importantes, y en las rentas, pero eso lo dejo de lado. Mi idea es que moviéndose el precio del petróleo alrededor, en los próximos años, si se moviese alrededor de $50 barril, estaríamos metiendo un punto más de crecimiento en la economía española. Y si se mueve alrededor de los $70 barril en los 2 próximos años, estará metiendo del orden de un 0,7% de crecimiento en la economía española. Y hay un segundo factor exterior que va a ser importante, lo está siendo ya, que es que la política económica de la zona euro ha comenzado a cambiar. En primer lugar, ha comenzado a cambiar la política monetaria, la política del Banco Central Europeo. Para decirlo de una manera un poco casi barrio bajera, espero que el presidente Draghi no me escuche, dice, mire, el Banco Central Europeo hasta hace muy pocos meses, prácticamente hasta hace 2 semanas, no era un banco central como Dios manda. Un banco central como Dios manda es como un banco de sangre, cuyos gestores tienen la capacidad técnica y la voluntad política para inyectar, para hacer transfusiones de sangre cuando hay necesidad. Esto es lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, pero la Reserva Federal desde el inicio de 2011 ha inyectado todos los meses, hasta ahora, ha inyectado todos los meses dinero líquido, darle a la maquinita líquido, 57.000 millones de dólares mensuales de dinero todos los meses. Eso es un banco de sangre. El Banco Central Europeo, hasta ahora, era como un banco de sangre gestionado por testigos de Jehová, a los cuales su religión les impedía hacer transfusiones de sangre. Como ustedes saben, desde hace 2 semanas,
el Banco Central Europeo ha comenzado ya a inyectar 60.000 millones de euros mensuales a la economía europea, al menos hasta septiembre del 2016, al menos hasta que su objetivo, su obligación legal, que es mantener la inflación europea en el 2%, el presidente ha dicho: haremos todo lo necesario para acercar la inflación real al objetivo que yo tengo como inflación. Eso tendrá un efecto muy importante, probablemente más que en las demás economías, en la economía española. Por la vía del tipo de cambio, que ya lo han comenzado a ver, pero también por la vía de crédito. Por lo tanto, me he pasado ya aquí y dice, miren, recuperación la veo fuerte, pero con un cierto viento exterior de frente, en la medida en que, a pesar de todo, la economía de la Unión Europea no nos dará muchas alegrías y probablemente, pero les dejo esto en el aire, el efecto del precio del petróleo sobre la economía de los países emergentes va a ser, a mi juicio, mayor del que hoy se está anticipando. Ahí es donde yo soy un poco más, no pesimista, pero yo creo que más realista. Segunda cuestión. Miren, tenemos, por lo tanto, un escenario español de recuperación y recuperación fuerte, con un cierto viento exterior, digo, en contra. Dice, ¿qué hay que hacer? Dice, pues remar más fuerte. Cuando el viento te viene de contra, si somos de puerto de mar, pues hay que remar más fuerte. ¿Y cómo podemos remar? Dos cosas. Primero, mirando las oportunidades. Miren una cosa. La economía española tiene, yo lo he dicho en algún artículo, a lo largo de estos 4 o 5 últimos años hemos estado bajo una especie de síndrome de Berlín, en vez de síndrome de Estocolmo, ¿no? Síndrome de Berlín. Es decir, nos hemos creído, especialmente nuestros gobiernos y las élites de este país, nos hemos creído la narración un poco germánica, que todo lo que nos había pasado por exceso de endeudamiento era que éramos manirrotos, improductivos, poco trabajadores. Los datos no corroboraban esa narración, esa visión, pero hemos tenido una especie de síndrome de Berlín, ¿no? Creyendo que realmente eso era una buena fotografía nuestra. No es verdad, no es verdad. No es verdad que todo haya sido una fiesta en la economía española durante los años de expansión del crédito. Y ustedes me podrían decir, hombre, como le dice el vizcaíno al Quijote, ¿no? Cuando le habla de la belleza de Dulcinea, pero le dice, hombre, pero deme al menos un pequeño retrato de ella. Ustedes me podrán decir, pues deme algún dato para decir que no todo ha sido una fiesta. Dice, miren ustedes, el dato es oficial a nivel internacional. Cojan ustedes la cuota de exportación de todos los países de la OCDE, no solo de la Unión Europea, de todos los países de la OCDE desde el año 2001. Un año duro porque entró en vigor el euro, de hecho, y la competencia de los emergentes fue muy dura, como ustedes probablemente habrán soportado. Cojan desde el 2001 al 2014 y miren qué país de la OCDE ha tenido mejor comportamiento exportador. No digo el mayor volumen de exportación, el mejor comportamiento exportador y el que ha mantenido mejor su cuota de exportación en los mercados internacionales y que además se ha diversificado. Y si no lo han hecho o si no lo saben, se van a encontrar con una sorpresa. Es un país llamado España. Desde el año 2001, no desde el año 2008. Por lo tanto en la época en que los salarios interiores crecieron más, no es que sean más elevados, que son más bajos, sino que crecieron más que los de nuestros competidores, como en los años a partir del 2009, donde los costes laborales han sido inferiores a nuestros competidores, la economía española durante 18 años ha sido la que ha tenido mejor comportamiento exterior, incluida Alemania. Insisto, no volúmenes totales. Miren, cuando una economía durante 18 años tiene este tipo de comportamiento, es que tiene que tener algo bueno en su sistema productivo, si no es imposible explicar esos resultados. En segundo lugar, hay un hecho nuevo en la historia de la exportación. Por lo tanto, ha habido una revolución exportadora
que está fundada, a mi juicio, en que una buena parte del crédito del endeudamiento que se hizo por parte de las empresas durante la fase de expansiva fue para renovar las funciones de producción, diría un economista, fue para renovar las empresas. Y eso es lo que está explicando hoy la revolución de las exportaciones españolas. Y en segundo lugar, un dato que es también muy importante. Por primera vez en nuestra historia estamos observando en las correlaciones estadísticas fáciles de hacer que en los momentos en que la demanda internacional, la demanda, incluida la demanda de su sector, crece, España es capaz de ganar un poquito más de cuota de ese crecimiento de demanda. Esto es un dato nuevo y muy bonito y de nuevo, a mi juicio, responde a que no todo fue una fiesta. Hace unos días, y he de pasar rápido ya a acabar este sector, este enunciado de oportunidades, hace unos días me decía José Luis Bonet, el presidente de Freixenet y también presidente de la FIRA, de la Feria de Barcelona, y desde hace poquito presidente de la nueva institución, la Cámara de España. Me decía José Luis Bonet, dice, mira, con el observatorio privilegiado que tengo en la Feria de Barcelona, donde hay más de 1.500 empresas, me decía él, te puedo decir lo siguiente. Dice, mire, las empresas que exportan más del 50% comenzaron a exportar en la crisis del 92. Las empresas que exportan más del 25% comenzaron a exportar en la crisis de las .com. Y las empresas que exportan entre un 7, 8, 9 comenzaron a exportar en esta crisis. Y me puse a pensar, y dado que estoy en 4 consejos de administración de empresas muy diferentes, me puse a pensar y he clavado lo que yo conozco de las empresas en las que estoy. En aquellas donde estamos con más del 50% comenzamos a exportar en la crisis del año 92. En las que estamos exportando del orden de un 30%, por cierto, es una gran bodega, yo creo que la mejor gallega, pero claro, no me permito aprovechar el minuto de publicidad para decir cuál es, pero estamos exportando un 33% ahora y comenzamos a exportar también en la penúltima crisis. Y en otra en la que estoy, que estamos en el 7-8, hemos comenzado a exportar en 2008. Es clavado. Las crisis son momentos de oportunidad. Es hacer de la necesidad virtud, pero esto en la vida hay que aprovecharlo. Y de nuevo creo que hay en este momento, insisto, unas oportunidades excepcionales. Voy ya y acabo los retos. ¿Quién exporta? ¿Quién está protagonizando en la última década esta revolución de las exportaciones españolas? ¿Quién exporta? Porque si lo supiésemos y supiésemos qué rasgos tienen aquellos que más exportan y que mejor les ha ido a lo largo de estos años, dice, hombre, pues sería una cosa de copiarlo, ¿no? Dice, sepamos por qué motivo los mejores son mejores en este terreno y vamos a copiar. ¿Quién exporta? Dice, miren, básicamente la revolución de las exportaciones españolas es empresa grande, empresa mediana. El tamaño es muy importante para la exportación. Pero voy a los retos. Pero mire, es que el tamaño es importante para todo, para la productividad, para las exportaciones sin duda, ya lo he dicho, para la productividad, para la inversión, para la capacidad de I+D, para el empleo estable. Cuanto más grandes son las empresas, lo de grandes comienzo desde pequeñito, cuanto más grandes vemos en los datos, más empleo estable tienen. Cuantos más grandes son, mejores salarios tienen. Todos los atributos que ustedes deseen para sus empresas, sus cooperativas y agregadamente todos los atributos que querramos para nuestro país tienen mucho que ver con el tamaño medio de nuestras empresas. No hago un discurso contra las pequeñas empresas. Lo único que estoy diciendo es que a medida que aumenta el tamaño de nuestras empresas, todos los atributos, incluyendo los resultados, el EBITDA, tal como lo quieran medir, todos los atributos mejoran. El tamaño es importante. ¿Y cuál es el problema nuestro, como España, como sector suyo, que coincide en este terreno? Que tenemos un número desproporcionadamente elevado de empresas pequeñas o muy pequeñas.
Fíjense en la idea, no digo nada, cada uno ha de decidir cuál es el tamaño eficiente de su empresa. Cada uno ha de decidirlo. Lo que digo es que los atributos que uno desee están en función del tamaño medio para el país, y para un sector, del tamaño medio de una empresa. Porque no le pongo los datos, están ahí, pero me hacen un acto de fe, ¿verdad? Están aquí. Miren, si yo no le permito a mis estudiantes hacer razonamientos cuando hago exámenes o en clases, cuando tienen que hablar en clase, que les obligo a hablar en público en clase, no les permito hacer razonamientos basados en medias aritméticas. Me parece una grosería, inadmisible. No vale para nada esa medida de la media aritmética, no me vale para nada. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando comparamos la productividad española, la productividad media española, con la francesa, la alemana o la inglesa, salimos muy bajos. Pero eso es una grosería, hacer ese tipo de comparación. Tenemos que hacer comparaciones adecuadas. Y le he dicho a mis estudiantes, a mis investigadores, que me hicieran lo siguiente, que me cogieran todo el tejido industrial del mejor alumno europeo, Alemania, todas las empresas de España, que hiciesen 5 cortes, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, empresas muy pequeñas y microempresas, en Alemania y aquí, y que recalculasen entonces la productividad por tamaños homogéneos. Lo que les sale es de nuevo, me hacen un acto de fe y ya está, perdón. Dice, miren ustedes, la productividad de la empresa, es que les saco el gráfico para que me miren a mí, mi mujer es neuróloga y me ha convencido al final de una cosa, que los humanos no podemos hacer 2 cosas bien a la vez, o miramos el PowerPoint o escuchamos al que habla, ¿no? Aunque alguna vez me dice, bueno, esto de que no se pueden hacer 2 cosas a la vez es válido para los hombres, las mujeres sí pueden hacerlo. Pero esto ya creo que es interesado, ¿no? Por eso le saco el gráfico. Dice, miren, las empresas grandes españolas, y he sido presidente de una sección de una empresa grande, somos más productivas que las empresas grandes alemanas. Son los datos europeos, Las medianas 250 trabajadores, una facturación equivalente, somos la misma productividad. Nuestro problema es que la productividad de las pequeñas y de las muy pequeñas, siendo más o menos equivalente, como tenemos muchas más, cuando hacemos el promedio aritmético, se me viene abajo la productividad. Pero si hago la comparación que les he dicho, ¿cuál es el resultado? Que cuando tenemos el tamaño adecuado, tenemos la productividad adecuada y todos los demás atributos que van asociados a la productividad. ¿Me entiende? Y esto hay que focalizar en el tamaño. Es muy importante. Yo tengo los datos en la cabeza para la economía española, pero estos días me he leído, les he dicho antes, los datos para su sector y son clavados. Más o menos es lo mismo. Pero si me aceptan que el tamaño es importante y que hay que tener ambición para crecer, y cada uno en su sector, de acuerdo con las fórmulas, con los caminos que sean más adecuados, si me aceptan esto, entonces me tienen que explicar, estos los deberes para estos 2 días, lo siguiente. Dice, miren, imaginen lo siguiente, un PowerPoint virtual. En el eje de abscisas, en el eje horizontal, voy a poner la facturación de todas las empresas españolas, desde la empresa que factura 1 euro a la que factura miles de millones de euros. Aquí pongo la facturación. En el eje de ordenadas, en el eje vertical, voy a poner la densidad de empresas, es decir, el número de empresas que hay en España para cada uno de los volúmenes de facturación. ¿De acuerdo? Ustedes, cuando vuelcan los datos, ¿qué esperarían? Una curva continuamente decreciente, donde a medida que aumenta el volumen de facturación, va disminuyendo el número de empresas. Una curva continuamente decreciente, ¿de acuerdo? Pues 2 investigadores de mi equipo
han tenido la oportunidad porque le interesaba a la agencia tributaria, de utilizar los datos de la agencia tributaria de todas las empresas españolas. Y la curva, tengo que sacarla rápido porque aún no estoy autorizado a ponerlo, la curva da una sorpresa, es esta. Dicen, miren, al llegar a un determinado volumen de facturación, el número de empresas españolas que encuentro de ese volumen es muy superior al volumen teórico que yo tenía que esperar ver. Por lo tanto, yo lo leo de esta manera. Hay en la economía española, en la economía empresarial, en su sector, he visto tamaño medio de 5 y pico millones de facturación en cooperativas, hay una pérdida de ambición de crecer cuando se llega a determinado volumen de facturación. Cuando yo exponía esto, especialmente en Cataluña, y decía, bueno, ¿por qué es esto? La respuesta era, no, hombre, ya sabes, nosotros somos más bien un poco afición a ser cabeza de ratón en vez de cola de león, a nosotros nos gusta dominar nosotros la empresa, no sé qué. Dice, sí, muy bien, el ADN, ¿no? El ADN, dice, pero una cosa, ¿pero por qué motivo la providencia nos ha dado un ADN tan preciso que se pierde la ambición de crecer cuando se llega exactamente a 6 millones de facturación? Porque la providencia podría ser más aleatoria y ponértela en 4, en 6, en 8, en 10, pero me lo ha puesto en 6 millones. Dice, mire, cuando un dato estadístico es de tal claridad, es que hay algo más que la providencia, que la cultura o que el ADN. Hay algo en nuestra economía, en nuestro comportamiento empresarial, que lleva a que cuando algunas empresas están llegando a una facturación cercana a los 6 millones, pierden la voluntad de crecer. O permanecen ahí o crean otra pequeña nueva. Pero si me crean otra pequeña nueva, que está muy bien desde el punto de vista del emprendimiento, si me crean otra pequeña nueva, me destrozan la productividad, la capacidad de competir, la capacidad de exportar, la capacidad de ganar mercados. Y hay que aumentar el tamaño, porque todo lo bueno va con el tamaño. Y hay que aumentarlo especialmente en el ámbito de la oferta. Y hay que aumentarlo especialmente en el ámbito en el que ustedes están, porque la demanda ha seguido lo que cabría esperar de ella en un mercado abierto. La demanda, sus clientes, han ido aumentando de tamaño, se han ido haciendo grandes. Ustedes tienen dos opciones: protestar y pedirle a los políticos que pongan leyes para obligar que a la demanda tenga un comportamiento diferente. O pueden seguir otro camino, romper ese obstáculo a la ambición de crecer y hacerse ustedes también grandes. Yo creo que este es el camino más adecuado. Estos son mis deberes. También les traía otro, pero el tiempo es ya, no puedo abusar más. Otro que es, me monté para ustedes este gráfico, que es la idea siguiente. Miren, hoy hay un discurso público y un discurso también de las organizaciones empresariales privadas, que es la idea del I+D y la idea del capital humano y la idea de gobiernos bondadosos. Y hay la idea, y un poco el discurso es, si tenemos gobiernos bondadosos, que hay que tenerlos, si tenemos capital humano muy bien formado y si tenemos I+D, nos irá de maravilla. Dice, no, hay un error en esto. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que industrializar los sectores de la economía, porque el crecimiento a largo plazo, me lo dice la historia, el crecimiento a largo plazo de una empresa, de un sector o de un país es la mezcla adecuada entre esas virtudes, el capital humano, el I+D, el buen gobierno y la capacidad de industrialización que me tiene la economía. Y la capacidad de industrialización que tiene una economía, un sector o una empresa es cuando ha sabido estandarizar todos los procesos, todas las etapas de la cadena de valor. Yo veo, dice, miren, ese proceso de industrialización en el pasado lo hicieron la manufactura, las empresas manufactureras del siglo pasado, el textil, el metal. En este momento, aunque no tengo la seguridad total en lo que digo, en este momento
la capacidad industrializadora de nuestras economías va a venir por el lado de las grandes cadenas de retail. Van a ser instrumentos que van a forzar, a estandarizar, a industrializar los procesos económicos y en muchos casos, a mi juicio, es un atrevimiento por mi parte, especialmente en su sector. El tiempo se me ha acabado, de hecho me he excedido, me he excedido respecto a lo que había dicho, no respecto a lo que tenía en programa. Muchas gracias, ha sido un placer.